2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola mis queridos estudiantes, bienvenidos una vez más al nuevo programa del área de Ciencias Sociales para el tercero de secundaria. Hoy aprenderemos sobre la Revolución Francesa, su reestructuración política en Europa. Soy el profesor Franz Jiménez Chuquimia y es hora de comenzar a aprender juntos sobre nuestro contenido temático. No te olvides que esta lección la encontramos en el texto de aprendizaje en las páginas 245 al 247. Es hora de comenzar. Empecemos. La Revolución Francesa fue dada en inicios entre los años 1788 y 1799, una gran lucha entre el antiguo régimen marcado de una sociedad organizada en estamentos y sus opositores. El conflicto trascendió más allá de las fronteras de Francia, extendiéndose a Europa, para lo cual veremos un video para su mejor entendimiento. Comencemos. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una Constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. Fue justamente muy interesante ver el video, para lo cual también te invito a terminar de leer el texto en la página 245 para su mejor comprensión. Bueno, ahora vienen los momentos de reflexión sobre el video, tanto con el contenido. Entonces reflexionemos, ¿en qué año se dio la Revolución Francesa? Como primera pregunta para ustedes. La segunda, ¿cuáles fueron los hechos más importantes de la Revolución Francesa? Muchas interrogantes, pero que en este momento las responderemos juntos. La Revolución Francesa, justamente de la reestructuración política europea. Como dijimos anteriormente, comenzamos desde una etapa, desde el marco o un hito de la concepción de la historia occidental. Con ella finalizó la Edad Moderna y se inició la Edad Contemporánea, caracterizada por el fin del absolutismo monárquico y la idea en la que el poder del rey provenía de Dios. La Ilustración y las nuevas corrientes del pensamiento, principalmente las del cuestionado absolutismo, se entendía por Estado, Dios, República y política. Fueron fundamentalmente la ideología política de la burguesía francesa
acuñada desde el principio del siglo XVII para consolidar las ideas revolucionarias. Francia, el clero y la nobleza gozaban de todo tipo de privilegios, no pagaban impuestos e incluso se beneficiaban de impuestos que pagaba el pueblo. Todo el mandato de Luis XVI, rey de Francia, estuvo acompañado de protestas a causa de las injusticias sociales y del hambre misma. La Bastilla fue tomada el 14 de julio de 1789 y tomó un hecho recurrente a la revolución. Se crearon comités por todas partes. En la capital se formó justamente una organización revolucionaria y una Guardia Nacional, cuyo marcó justamente un hito histórico donde el protagonista fue Marqués de Fayette, justamente resumidamente como un acontecimiento cronológico. A continuación veremos esos hechos. Bueno, los hechos justamente se enmarcan en 6 puntos principales. El 14 de julio de 1789, toma de la Bastilla como símbolo del triunfo revolucionario. El 26 de agosto de 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadanía. El 5 de octubre de 1789, marcha sobre Versalles ante la negativa de Luis XVI para la promulgación de la declaración. Y esto termina justamente con la toma del palacio. El 21 de septiembre de 1792 se declara la República como modo de Estado y abolición de la monarquía por la Asamblea Nacional. El 21 de enero de 1793, ejecución de Luis XVI en la guillotina. Y finalmente, el 16 de octubre de 1793, la ejecución de la reina María Antonieta en la guillotina de la misma manera. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se lo puede describir de la siguiente manera: igualdad de los hombres ante la ley, libertad religiosa, libertad del pensamiento, libertad de la industria y el comercio, libertad del trabajo, derecho a ser elegido por todos los cargos y dignos, justamente sin el requisito de virtudes personales, derecho a no ser acusado, detenido o encarcelado, sino en los casos previstos por la ley, derecho de los ciudadanos a pedir cuentas sobre el ejercicio de las fundaciones públicas. Esto haciendo un margen a lo que nosotros también vivimos actualmente. Bueno, ahora nos vamos a ir a los personajes de la Revolución Francesa. Entre ellos marcaron historia con estos acontecimientos. El rey de Francia, Luis XVI, justamente, como dijimos, muerto en la guillotina. María Antonieta de Habsburgo, esposa de Luis XVI, muerta de la misma manera en la guillotina. Maximiliano Robespierre, político revolucionario, muerto en la guillotina por traición a la revolución. Voltaire, intelectual francés, cuyas teorías políticas inspiraban la revolución. Marqués de Lafayette, guerra importante entre Luis XVI. Jean-Paul Marat, encargado de promover justamente la comunicación de la revolución. Denis Diderot, filósofo francés cuyo pensamiento era revolución. Jean-Jacques Rousseau, filósofo suizo, cuyo su pensamiento igual se marcaba en la revolución. Y finalmente Napoleón Bonaparte, militar francés que extendió justamente sus ideas revolucionarias en este hecho histórico de la Revolución Francesa. Bueno, analicemos de manera grupal las siguientes preguntas, pero antes de estas preguntas quisiera que entremos a ver un video justamente con las consecuencias de la Revolución Francesa. Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más, en este caso una temática de estudios sociales, las consecuencias de la Revolución Francesa. Vamos a empezar. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia desde 1789 hasta 1804. Se inició con la toma de la Bastilla un 14 de julio de 1789 y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses, un 2 de diciembre de 1804. Vamos a enumerar las principales consecuencias del proceso revolucionario francés. La primera, fin del orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles: aristocracia, clero y siervos. Así, renació la república como sistema de gobierno occidental. Una segunda, la proclamación primera de los derechos humanos universales. El lema de libertad, igualdad y fraternidad condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de raza, ni credo ni nacimiento. Aquí hay que destacar que las mujeres sí quedaron por fuera, entonces no fue tan universal.
Una tercera consecuencia, la supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano con división de poderes, elección de los funcionarios por parte del pueblo y duración limitada en los cargos públicos. Una cuarta es el ascenso de la burguesía que paulatinamente se transformó en el grupo social predominante en Francia. Una quinta, la influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huella en sus propios procesos de independencia. Y por último, el ascenso del bonapartismo, en este caso Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron, pusieron fin a este periodo histórico. Bueno, espero les haya parecido muy interesante el video, justamente que da alusión a las consecuencias de la Revolución Francesa, para lo cual vamos a responder unas preguntas justamente del video. ¿Cuál es el significado de los postulados de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Cuál es el elemento característico de la Revolución Francesa que se encuentra presente en el escudo de Bolivia? ¿Y por qué razón decidieron incluirlo en nuestro emblema patriótico? Reflexionemos sobre el desarrollo de la guerra de la independencia de los Estados Unidos e identifiquemos las causas determinantes para su levantamiento. En la parte de producción, justamente, nos enfocaremos en la elaboración de un ensayo en el que describiremos la estructura del gobierno boliviano y analizaremos qué aspectos son similares a la estructura del gobierno establecida en la Revolución Francesa y la estructura que se instaló como producto de la guerra de la independencia de Estados Unidos, para lo cual nunca te olvides que comenzaríamos con el título Introducción, Desarrollo, Conclusión y Bibliografía, que justamente va a ser argumento y aporte propio tuyo. Bueno, queridos estudiantes, llegamos a la culminación de nuestro contenido temático. Espero te haya gustado, pero también quisiera recomendarte que no te olvides de vacunarte en la posta más cercana a tu hogar y pues cuidemos a nuestra familia y a nuestra sociedad. Eso ha sido todo. Hasta luego, queridos estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.